Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios esta mañana? Como tres nomás. ¿Cuántos están agradecidos con Dios esta mañana? Amén. Qué bueno. Todos los días son una bendición de Dios. Amén. Es una bendición de Dios también estar aquí. Así que bienvenidos cada uno de ustedes. Bueno, quiero recordarles que esta tarde hay un evento muy especial que le hemos estado anunciando durante estos últimos días. Damos gracias al Señor por este fin de semana, que todas las iglesias y aún todas las confesiones religiosas nos hemos unido en un tiempo muy especial. El día viernes estuvimos ahí en un evento muy bonito, muy especial. Y esta tarde, recuerden, a las 6 de la tarde comienza un evento. Vamos a tener un concierto de adoración, de alabanza a Dios. Vamos a tener un artista invitado que es Alex Campos, ustedes lo conocen. Pero va también a participar agrupaciones locales de diferentes iglesias. Va a haber algo muy especial, así que le animo para que podamos participar. La entrada es gratis, no hay cobro de nada. Lo único que le recomendaríamos es que trate de llegar lo más temprano que pueda para que tome buen lugar. Allá no se va a guardar lugares. Y también para que pueda alcanzar la silletería que hay allí dispuesta para esta tarde. Amén. Amén. Entonces aprovechémoslo. Vamos a ir a disfrutar en familia, terminar este fin de semana en bendición. ¿Listo? Entonces la única recomendación es esa, que podamos llegar temprano, que podamos llegar a tiempo y que podamos disfrutar ahí. Todos pueden ir, no hay límite para que vayamos allí. Amén. Bueno, los niños ya salieron. Por favor, si van a salir los niños, vayan al tiempo de enseñanza para que aprendan también de la palabra del Señor. Amén. Bueno, esta mañana yo quiero compartirles algo de la palabra del Señor. Es una enseñanza, pero más allá de una enseñanza punto por punto o tema por tema, es más descubrir algunas cosas que hay en la palabra del Señor que quiero seguir haciendo énfasis porque son demasiado importantes. Son demasiado importantes. Hace unos días atrás, hace 15 días y el domingo anterior de hace 15 días, yo les estuve hablando acerca de un tema que, como yo lo he dicho, no es fácil de hablar, no es fácil de compartir, porque es un tema muy que toca las fibras y que toca las emociones de nosotros como persona. Pero a la luz de las Escrituras termina siendo un tema demasiado importante y demasiado trascendental para la vida cristiana y la vida con Dios. Y es el tema del perdón, donde estuvimos hablando y decíamos que más allá de que hay que perdonar y olvidar, que eso no se va a poder lograr. Quien le diga a usted que usted perdona y olvida, le está diciendo una mentira. Eso no se puede realmente, porque nosotros tenemos muy buena memoria para muchas cosas. Pero la palabra del Señor nos enseña acerca de que el perdón finalmente es una decisión, que perdonar tiene que ver con soltar, con dejar ir, con sanar. Pero escuchen, y se lo repito otra vez esta mañana, perdonar a las personas, manifestar el perdón a otros, va a tener mucho que ver con su salvación, con la vida eterna. Porque Mateo capítulo 6, versículo 13 y 14 dice, Jesús dijo: porque si ustedes le perdonan a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no le perdonan las ofensas a los otros, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará. Entonces note que si nosotros no soltamos y manifestamos el perdón a otros, y esto puede ser muy duro y algunos podrán decir que es una herejía, que es una cuestión rara,
Pero según ese pasaje, si no hay perdón de Dios, no hay salvación. Si no hay perdón, no hay salvación y no hay vida eterna. ¿Me está escuchando? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Levanten la mano. Hay que perdonar. Hay que soltar. El perdón no es por el otro, es por usted. Y yo les decía hace unos días atrás, creo que hace 15 días, no se trata de que usted salga de este lugar escuchando una reflexión de la palabra de Dios y usted ya vaya a buscar a aquellas personas que le hizo daño, que le dañó su corazón, lo traicionó, bueno, no sé qué tantas cosas, y lo invite a comer, se siente a la mesa, lo vuelva a meter a la casa. No se trata de eso, se trata de que usted viva en paz, tranquilo, tranquila. Amén. Que eso hace el perdón. Ahora usted dirá, ¿por qué no se insiste eso? Porque resulta, a partir de la otra semana, Dios mediante, vamos a entrar en un proceso estos días de liberación, de entender algunas cosas. Vamos a tener unos tiempos de oración muy fuertes los domingos, para terminar en el mes de agosto, como hicimos el año pasado, celebrando el Día de la Familia, orando y pidiendo la salvación y la bendición por la familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí se acuerdan que el año pasado lo celebramos o no? No se nos ha olvidado, pero lo vamos a hacer de manera diferente. Pero antes de entrar a ese proceso, tenemos que aprender lo que es el verdadero perdón. La última sesión que tuvimos hace 15 días conmigo acá, porque hace 8 días yo no estuve, pero hace 15 días yo le decía que para algunas personas no es suficiente el perdón, y así se llamaba la predicación, cuando el perdón no es suficiente. Resulta que para muchas personas me dicen a mí, me dicen, pastor, hermano, hombre, amigo, me dice, usted me pide que yo perdone. Sí, yo perdono, pero ¿por qué a la otra persona le pasan cosas buenas? ¿Por qué a la otra persona la vida no le pasa una cuenta de cobro? Entonces yo les decía, cuídense de eso, porque podemos empezar a albergar sentimientos de venganza. Y la palabra del Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Y ahí hay un problema, porque usted dirá, pero es que yo no quiero vengarme de la otra persona. Yo no estoy ideando un plan para tomar venganza. Sí, pero cuando usted dice, ok, yo perdono, pero a mí me gustaría, yo me sentiría bien si a la otra persona también le pasa algo. Ahí no hay verdadero perdón, ahí hay otro sentimiento diferente. ¿Me está escuchando acá? Amén. Pues resulta que en Mateo capítulo 18, quiero que lean conmigo ahora Mateo capítulo 18. Está la famosa parábola que describe lo que es el perdón. Y quiero enfatizar en algo. Les voy a poner rápidamente el contexto. El contexto dice que Jesús, a través de una pregunta que Pedro le hace, en Lucas lo dice, Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a la persona, a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y él le dijo, no, hasta 70 veces 7. Entonces, ¿qué pasa? Jesús le dice, mire, esto es así. Resulta que hay un rey. Ese rey empezó a cobrar las deudas que tenían con él. Llamó a uno de sus trabajadores y le cobró algo que le debía y no le había podido pagar. Como no podía pagarle, el rey dijo, tómenlo a él, tomen sus bienes y remátenlos, tomen a sus hijos y véndanlos, y a él métanlo a la cárcel para que pague su deuda. Escuche. Dice que ese trabajador se postró en tierra, le rogó, le dijo, Señor, dame tiempo, por favor, ten misericordia de mí. Y entonces dice que el rey, movido a misericordia, lo perdonó. ¿Lo qué? Saldó la deuda, se fue tranquilo. Entonces Jesús continúa la historia y dice, ese trabajador sale contento, feliz, porque le habían perdonado una deuda impagable. Sale y en la calle se encuentra con un compañero de trabajo y dice que ese compañero le debía una cantidad muy chiquitita. Dice que le empezó a cobrar y él le dijo, yo no tengo cómo pagar. Dice que lo cogió del cuello a ahorcarlo y le dijo, págame lo que me debes.
Y el hombre que le debía a ese otro trabajador hizo lo mismo, se postró en tierra, le pidió misericordia, le pidió tiempo, le rogó, pero al que le habían perdonado primero, dice que se enojó tanto que lo agarró y lo metió a la cárcel. Entonces la gente se dio cuenta, y la historia, la parábola, dice el Señor Jesús que cuando la gente se dio cuenta, van donde el rey y le cuentan todo. El rey manda llamar a ese primer personaje, primer trabajador, y le dice: yo te perdoné. Escuche, yo te perdoné una deuda muy grande y tú no fuiste capaz de perdonar una deuda chiquitita. No debías hacer lo mismo. Entonces su rey, su patrón enojado, dice que lo tomó y hizo lo siguiente, que quiero que lean, y es donde quiero quedarme hoy. Mateo capítulo 18, por favor, versículos 34 y 35. Léanlo y préstenle atención, por favor. Dice así: entonces su señor, enojado, le entregó ¿a quiénes? A los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Pero eso no es lo duro. Versículo 35. Ojo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, ¿qué? Sus ofensas. Esto es duro de entenderlo. Yo llamé a esta palabra cuidado con los verdugos. Sabe que en ese entonces un verdugo era una persona que estaba en la cárcel, donde le daban autorización para en ciertos momentos atormentar a los presos. Escúcheme, especialmente aquellos que debían mucha deuda, valga la redundancia. Pero también actuaban esos verdugos al momento de interrogar a los que capturaban en momentos de batalla y estaban en la cárcel, es decir, a sus enemigos. Simple y llanamente pudiéramos decir que en ese entonces los verdugos torturaban, lastimaban. Eso era en ese momento. Pero lo tremendo de ese pasaje es que mire bien lo que dice el versículo 35. Jesús dice: a ese hombre lo entregaron a los verdugos por no perdonar, para que lo atormentaran, para que lo castigaran, para que de vez en cuando lo sacaran de su celda y lo metieran a un lugar oscuro a torturarlo, para que recordara lo que debía, que no había podido pagar. Escúcheme esto, eso no es lo difícil. Lo difícil es que Dios, cuando una persona no perdona de todo corazón, Dios permite que los verdugos le lleguen a esa persona. Y no estoy diciendo nada contrario. ¿Qué dice ahí? Vuelva y léalo. ¿Qué dice? Así también, ¿quién? ¿Quién? Mi Padre hará. ¿Por qué? ¿Por qué está tan interesado Dios en que aprendamos a soltar y a manifestar el perdón? Porque necesitamos entender el perdón. Mire esto que le voy a decir. La parábola es muy sencilla. El rey en la parábola de Mateo 18 es Dios. Escuche, Dios. El primer trabajador al que le perdonan la deuda grande somos usted y yo. La persona al cual Dios le perdona el pecado. Recuerde que el pecado nos separa de Dios, no nos deja ir al cielo. Hay condenación, nos vamos a otro lugar. De eso no vamos a hablar ahora. Entonces eso era una deuda muy grande, porque tiene que ver con la vida eterna. Entonces el otro a mí me debe poquito. ¿Qué quiere decir esa parábola entonces, pastor? Significa que lo que me ha hecho la persona, el prójimo, mi amigo, mi compañero, una persona aquí en la tierra, comparado con lo que yo le he hecho a Dios, es una deuda muy muy pequeña. Y usted me va a decir: pero ¿cómo me habla si yo he tenido que llorar, derramar lágrimas, estar sin porque me dolió? Claro,
Pero nosotros como seres humanos desde el comienzo hemos ofendido a Dios. Entonces es duro decirlo, pero Dios nos mete con los verdugos para que entendamos que si no perdonamos, no vamos a vivir en paz. El verdugo es el que atormenta. Por eso yo les decía hace 15 o 20 días atrás, hay gente que me puede decir, no, usted no me hable de eso porque yo tengo todo resuelto. Ok, pero ¿por qué cuando le hablan de esto, cuando escucha por ejemplo una predicación, una enseñanza como esta, a usted se le remueve algo por dentro, le da gastritis, le duele la cabeza, se incomoda y me dice, ¿por qué me tiene? ¿Por qué? Porque todavía hay cosas que usted no ha resuelto. Escúchenme, permítame decirle algunas cosas esta mañana. Número uno, hay gente que piensa que hoy dice yo perdono, yo suelto y a mí nadie me va a volver a ofender. No, señores, tienes que entender que el perdón es una decisión y te van a seguir ofendiendo, te va a seguir pasando. Muchas veces te vas a encontrar con gente que te va a seguir, que te va a querer hacer daño. ¿Eso dice la Biblia? Pues sí. Mire lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 3 y versículo 4. Nos va a seguir pasando. ¿Por qué? Dirá usted. Mire lo que dice Lucas 17, versículo 3 y 4. Dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, es decir, si te ofende, repréndelo. Y si se arrepiente, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer si se arrepiente de verdad? Perdonarlo. Pero el versículo 4 dice: y si 7 veces al día pecare contra ti, o sea, nos ofende, si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántas veces usted y yo hemos ido en el día a decirle Señor perdóname por esto, Señor perdóname por esto, y sabemos que Dios nos perdona? ¿Amén o no amén? ¿Cuántos saben que cuando le pedimos a Dios perdón de corazón, Él de verdad nos perdona si nos hemos arrepentido? ¿Cuántos saben eso? Entonces Él dice, yo quiero que ustedes lo manifiesten, porque si no lo manifiestan con la gente, le va a tocar meter, dice Dios, me va a tocar meterlo con los verdugos. ¿Y qué son los verdugos? Ya le voy a decir qué son esos verdugos. Pero tienes que entender que esto no es color de rosa. Tienes que aprender que te van a seguir ofendiendo. Lo que va a hacer la diferencia, escúchenlo muy bien, es la actitud con la que recibimos las ofensas. ¿Me está escuchando? Por eso, todo va a depender de la actitud. Y aquí en adelante usted va a decir, respira profundo. Y usted va a tener que aprender a recibir las ofensas. ¿Por qué? Porque el verdugo va a estar ahí listico para venir a atormentarlo, para robarle la paz, para robarle la tranquilidad, para no dejarlo disfrutar las cosas que tiene. Entonces tienes que entender que te va a seguir pasando. Tengo que decirle, yo no sé si sea una buena o una mala noticia, pero nos va a seguir pasando. Yo hace 15 o 20 días atrás les dije que en esto de ser pastor hemos tenido que vivir muchas cosas, y estos últimos días, estos últimos 2 meses tuvimos que vivir otra cosa como difícil. Ya, entonces yo tengo que hacerla. La semana pasada tuve la oportunidad de ir a visitar la iglesia en Ipiales, porque ya era necesario, a visitar a los hermanos, el pastor, a los líderes, darnos cuenta cómo va la iglesia. Y empezamos y nos sentamos con 1, con 2, con 3, yo por lo menos 4, 5 personas. Yo conté como unas 7, 8 personas. Pero a esa situación que pasó hace un mes o un mes atrás, al escuchar otras personas nos damos cuenta de más cosas, y me doy cuenta de más cosas y me das cosas. Y yo simplemente ahí sentado en mi mente yo decía, Señor, todo eso que pase de largo. Y la gente me miraba y lo que me preguntaba, ¿y usted qué piensa, pastor? ¿Y usted cómo se siente, pastor? Y yo, tranquilo, no se preocupe, vengo a escucharlo. Me tocaba amarrarme y decir, eso no me puede ofender, eso no me puede dañar. Eso, yo le estoy colocando ese ejemplo. Probablemente usted tenga otras cosas que haya enfrentado, pero te va a seguir pasando. Escúcheme, es probable,
¿Por qué le estoy diciendo este ejemplo mío? Porque es probable que usted no se haya dado cuenta de gente que le ha hecho daño a sus espaldas, y en algún momento usted los va a descubrir. Va a depender de su actitud. Usted no puede decir, uy, yo por qué no me di cuenta antes para haber hecho algo. No, usted tiene que cuidar su corazón. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu ¿qué? Tu corazón. Tienes que guardar tu corazón, porque ahí es donde se albergan todos esos sentimientos, esas emociones. Porque recuerden que de la abundancia del corazón habla la ¿qué? Entonces, si una persona todavía no ha resuelto, si no tiene una buena actitud para recibir la ofensa, entonces va a llenar su corazón y después va a hablar con amargura, con resentimiento. Les expliqué hace como 3 semanas o 4 semanas atrás que en la Biblia nos dice que cuando una persona no ha aprendido a perdonar, se enferma físicamente, se enferma emocionalmente, se le van las finanzas, se le acaban las cosas, no disfruta ni comer, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nos va a seguir pasando. ¿Cuántas veces nos van a ofender? No sé. Jesús le dice allá a los discípulos, si 7 veces esa persona te ofende, te hace algo que te hiere, pero viene y se arrepiente, perdónalo. Yo tengo que derribar aquí una cuestión, un argumento, y es que alguna vez hasta yo lo prediqué y le enseñaba a la gente, y es que si alguien se arrepintió de verdad, no lo va a volver a hacer. ¿Ha escuchado usted eso? Pues resulta que usted y yo somos seres humanos y somos gente, humanos con defectos. Nos equivocamos. ¿Ha escuchado usted el texto en Proverbios que dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces que lo levantará el Señor? Que así nos pasa. Entonces, todo este tema de cuidarse de los verdugos, tienes que entender que te va a seguir pasando. Escúcheme. La segunda cosa que yo le quiero decir esta mañana es esto. Mire, vaya conmigo a Santiago capítulo 2 versículo 13. A mí me impresiona mucho este pasaje. ¿Por qué? Mire lo que le voy a explicar aquí. Ya se lo dije hace un momento. Mire, quiero que lo lea. Santiago capítulo 2 versículo 13. Léanlo allá. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere ¿qué? Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué es lo que quiere decir ese pasaje? ¿Ya? Se lo voy a leer en la versión de traducción ampliada. Escuche ese mismo texto, escúchelo acá. Dice así: porque Dios no tendrá compasión de quienes no se compadecieron de otros, pero los que tuvieron compasión de otros saldrán bien librados del juicio. Lo que está diciendo ese texto es lo mismo de Mateo 18, es lo mismo de Mateo capítulo 6 versículos 13 y 14, es lo mismo de Lucas capítulo 12 17 que leímos hace un momento. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios dice, yo a ti te perdoné, yo a ti te perdoné la deuda, yo a ti ya no te tomo en cuenta esa deuda. Espero que vayas y hagas ¿qué? Lo mismo con otra persona. Claro, yo también tuve que advertir hace unos días que cuando usted está, por ejemplo, en un lugar, en una relación donde ya las ofensas y las cosas que le han hecho van por encima de su dignidad como persona, ahí hay que tomar una decisión. Y les conté casos que no hemos tenido que enfrentar con mujeres maltratadas físicamente y psicológicamente. ¿Se acuerdan que les conté que algún día a un par de ellas por allá en otra parte les dije, mire, si ustedes no denuncian a su marido, yo voy y los denuncio, porque eso no puede ser así? Prefirieron no volver a la iglesia porque les dije eso, pero seguir aguantándose eso. Allá ellas. Lo que está diciendo ese texto es que nos van a llevar a juicio. ¿Por qué? Porque algún día, si nosotros no perdonamos, está clarito en Mateo 24
Y en Apocalipsis capítulo 20 y 21, usted lo puede leer en su casa, que un día dice que todos pasaremos delante del trono de Dios. Apocalipsis lo describe como el gran juicio del trono blanco. Y dice que serán abiertos los libros donde se escribieron todas las cosas que hemos hecho. Y todos seremos juzgados, dice Apocalipsis 22. Todos seremos juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Ojo, si yo aquí no perdoné y no solté, según ese texto dice, si yo voy a juicio, no van a tener compasión conmigo porque yo no fui capaz de tener compasión con otras personas. ¿Me está siguiendo acá? Ese texto de Santiago capítulo 2 golpea mucho el corazón, porque nosotros como seres humanos tenemos una medida. Yo le pago una pregunta y si pueden ayúdenme a responder. ¿Qué es más grave? ¿Mentir o asesinar a una persona? ¿Qué es más grave? Pues a los ojos humanos, obviamente, quitarle la vida a una persona es más grave que ¿qué? Aunque alguien dirá, pues por una mentira le quitan la vida a una persona. Claro, también. Pero eso somos nosotros los que tenemos una capacidad de juicio limitada. Pues resulta que para el tema de la salvación y la vida eterna, mentir o asesinar o robar están en el mismo nivel. ¿Me escucharon? Apocalipsis 21, 7 y 8 habla de una lista larga. Los mentirosos, los adúlteros, los borrachos, los fornicarios, los hechiceros, los cobardes. Por allá en Primera de Corintios también un día lo leímos. Dice los que tienen desórdenes sexuales, los que son borrachos. Todo están en un mismo nivel. Quien no se arrepiente no va al cielo. Quien no cambia su manera de vivir no entra a la vida eterna. Pero para los ojos humanos es muy difícil que usted escuche a alguien decir, es que yo asesiné a 10 personas, pero me arrepentí, le pedí perdón a Dios y sentí el perdón de Dios. Y creo que si me muero, me voy al cielo. ¿Qué dirían ustedes? Difícil, ¿verdad? Yo diría amén si sintió el perdón y se arrepintió, ok. Pero que tiene que pagar por lo que hizo aquí en la tierra, tiene que pagar. Punto. ¿Está escuchando? Ahí está. Por eso la venganza, dice el Señor, mía es la venganza, yo les daré ¿qué? El pago. Ahora usted no es para que salga de aquí a orar, Señor Dios, tuya es la venganza, toma venganza contra eso que me hizo daño. No, así no hay que orar. No, déjele esa carga al Señor. Usted suelte, perdone, sane su corazón. ¿Por qué? Porque si nos llevan a ese juicio, nos va a ir mal. ¿Sabe qué va a pasar? Hágase esta figura en su cabeza. Hay un trono y viene el verdugo. ¿Se acuerdan en las películas cuando colocaban al verdugo con una capucha negra y con un látigo, con una hacha para cortar la cabeza? Ese verdugo va a estar ahí al lado suyo. Y cuando le digan, usted perdonó, el verdugo le va a decir, no, porque lo tengo aquí todavía en mi poder. ¿Está siguiendo? Entonces ese pasaje de Santiago nos dice que tenemos que aprender a aplicar lo que Dios hizo con nosotros, porque si no entramos a juicio. Usted dirá, ¿cómo así, pastor, que entramos a juicio? Pues resulta que la Biblia sí habla de eso. En Lucas, volvamos a los dichos de Jesús. Lucas capítulo 12, versículo 57. Regáleme unos minutos porque eso tiene mucho sentido a lo que quiero decirle aquí en la palabra hoy. Mire, Lucas capítulo 12, versículos 57 al 59. Dice Jesús, en mi Biblia tiene un título, si usted tiene la Biblia Reina Valera, tiene un título que dice, arréglate con tu adversario. ¿Sí o no? Si tienen su Biblia ahí. Arréglate con tu enemigo. Jesús dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura, ojo, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil
y el alguacil te meta ¿dónde? Versículo 59. Lo mismo que dice Mateo 18. Vea, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última moneda o la última blanca. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando yo no perdono, me traen delante del juez. Si no perdono, si no arreglo con mi adversario, si no arreglo algo, me van a meter a la cárcel. ¿Qué dice Mateo? Me perdonaron, yo no perdono, me meten a la cárcel y el verdugo me atormenta. ¿Y qué dice Santiago capítulo 2? Si yo no tengo misericordia, si yo no hice algo por arreglar con eso, cuando me traigan a ese juicio me va a ir mal. ¿Me está siguiendo acá? Ve cómo cobra sentido la palabra. Espero que usted lo esté entendiendo. Yo no soy abogado ni experto en derecho penal ni nada, cosas judiciales, pero tengo entendido que cuando hay ciertas diferencias o hay ciertas cosas, hay un punto en todo ese tema de los juicios y de las cosas que se hacen en una corte. Creo que hay un momento donde se presta para conciliar. No sé si estoy usando bien el término, pero se trata de conciliar. Dentro de todo ese proceso hay un punto donde se colocan las dos partes a que concilien, a ver si se evitan ir a ¿qué? Al juicio. ¿Se acuerdan con los accidentes de tránsito? Lo primero que hace el agente de tránsito, el policía de tránsito, ¿qué es? A ver si hay una ¿qué? Y Jesús está diciendo, ¿tienes problemas con alguien? Ojo, porque vas camino a un juicio. ¿Vas camino a un qué? A un juicio. Cuando vayas por el camino, dice ese texto, es decir, cuando vayas por la vida, trata de arreglar tus asuntos con tu adversario. ¿Por qué? Porque si no vas a estar endeudado. Díganme aquí, ¿a cuántos sentirían paz si mañana lo llama a alguien al que usted le debe y le dice, ya no me debe nada? ¿Cuántos sentirían una paz así grande? Levante la mano. Que lo llame el banco y le diga, tranquilo señor X, fulano de tal, toda esa deuda y los intereses fueron condonados, no se preocupe, no debe nada. ¿Cuántos sentirían paz? Todos. Pues resulta que el texto, Mariana, colóqueme ahí el versículo 59. Note que el texto 59 dice, te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas ¿qué? Pagado. Es decir, que cuando yo no perdono, cuando yo no suelto el perdón a otras personas, tengo una ¿qué? Una deuda. ¿Tengo una qué? Una deuda. Ahora, como nos van a llevar a juicio, cuidado con eso. Mire, volvamos un momentico a Mateo 18, por favor. Quiero llegar al punto principal esta mañana. En Mateo capítulo 18, en el versículo 31, 32 y 33, está lo que quiere decir Santiago. Que quiere decir, ¿por qué ustedes no hacen lo mismo? Mire lo que dice Mateo 18, 31, dice, viendo sus consiervos, acuérdense del primera parábola que les conté. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Aquí está la clave, versículo 33. ¿No debías tú también tener qué? ¿Tener qué? Misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Vuelva a Santiago capítulo 2, versículo 3. Ojo, el Señor le dice, yo tuve misericordia de ti, debías tener misericordia con el otro que no te podía pagar. Perdónelo, suéltelo. ¿Qué dice Santiago 2:13 para que lo unan? ¿Qué dice? Póngamelo ahí, por favor. Cosa. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no ¿qué? Que no hiciere ¿qué? Por eso a ese siervo le dijeron, como no hiciste misericordia, tuvieron misericordia contigo y no hiciste misericordia, para la cárcel, hermano, hasta que pagues.
no quisiste arreglar y te van a atacar los verdugos allá y no va a salir hasta que no pague todo. ¿Se da cuenta? Ahora, la cuarta cosa que yo le quiero decir es esto. ¿Qué son esos verdugos? ¿Qué son esos verdugos? Según todo lo que le he dicho. Les dije hace un momento que los verdugos en ese entonces estaban para atormentar, para castigar, para flagelar. Piense en muchas de esas palabras por ahora. Una persona que no ha perdonado puede tener un verdugo de estos. ¿Sabe por qué? Porque cuando algo pasa, escúcheme muy bien, le voy a decir por qué. Y ese algo que le sucede hoy le recuerda, le vuelve a hacer sentir dolor de algo que pasó. Significa que esa herida no se ha cerrado. ¿Me escucharon? Yo no soy médico ni enfermero ni nada de eso, pero yo tengo entendido que en una herida física, cuando la herida está ahí sanando, no sé si usted alguna vez se raspó por ahí una pierna, una rodilla, se abrió un poquito. Ustedes se han dado cuenta que con el tiempo que el mismo cuerpo quiere sanar esa herida, sobre la herida que quedó se hace una capita como negrita. Perdónenme los detalles, ¿no? ¿Sí o no? Normalmente cuando uno es muchacho, por lo menos yo lo hacía, a mí me salía eso y por pura curiosidad yo empezaba. ¿Qué pasaba si yo le quitaba esa capita negrita que cogía? Empezaba ¿qué? A volver a ¿qué? A sangrar, porque la herida no estaba ¿qué? Cerrada. Escúcheme. Cuando el tiempo la herida se cierra y queda una ¿qué? La cicatriz ya no duele. ¿Sí o no? Ya no duele. Cuando usted ve las marcas físicas que tenga de un golpe, de una cirugía, usted ve la cicatriz, usted se recuerda lo que le causó dolor, pero físicamente ya no le quema, ya no le duele. Así pasa en este tema. Cuando usted dice que superó esas cosas, significa que usted ve hacia su interior y usted ve una cicatriz, pero esa cicatriz ya no está sangrando, ya no hay sangre, ya no hay carne viva. Se recuerda lo que pasó, pero ya no le duele. Pero, ojo, si usted todavía recuerda eso, alguna situación de hoy, una persona, algo que le vuelven a hacer, vuelve y lo conecta con eso, y usted llora, se enoja, probablemente pasó por el lado. Mire lo que les voy a decir. Cuando yo le estoy hablando de que me pasó precisamente esta semana pasada, mientras yo salía de esa última visita el día viernes de la semana pasada, viernes o sábado, no creo que fue el sábado, precisamente yo salgo, no salí en el carro, sino que salgo a pie ahí en la ciudad de Ipiales, después de haber hecho, bueno, Dios, que pase eso, lo que les conté hace un rato. Yo salgo, me paro en un semáforo y al frente del semáforo, en un vehículo, estaban las personas de las que me estaban hablando en esas visitas. Yo simplemente miré y yo dije, en el nombre de... No, mentira, no dije así. Yo miré y yo dije, bueno, una prueba más de cómo estaba el corazón. Así le puede pasar a usted. Entonces, cuando esa herida todavía está abierta, significa que hay un verdugo. Escúcheme. ¿Qué hace el verdugo? ¿Qué es un verdugo? Todo aquel que te quita la paz y la tranquilidad. ¿Qué son verdugos cuando alguien no perdona? Escúcheme. Enfermedades físicas. ¿Cómo? Migraña, dolor de cabeza, dolores articulares. Enfermedades o dolencias físicas como la gastritis. Ya le voy a explicar por qué. Problemas estomacales, arritmia, falta de oxigenación. ¿Qué más hace un verdugo? Te roba el sueño, te roba las ganas de trabajar. Aunque trabajas y tienes dinero,
no lo disfrutas a plenitud, porque justo el día que usted va a comprar algo, se encontró o vio a esa persona y se le dañó el rato. No dicen amén ninguno, ¿y ve? Más bien ayayay. ¿Qué es un verdugo en la vida de una persona? Alguien que no puede orar en la vida espiritual hablando. Alguien que no tiene libertad para orar, para adorar. Un verdugo significa aquella cosa que no permite tener relaciones sanas. Por ejemplo, terceras personas que te han ofendido y que cuando tú no has sanado eso, afectan tus relaciones de hoy, con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, con tu papá, con tu hermano. Terceras personas. El verdugo divide. ¿Sabe qué más desata o qué hace un verdugo? Trae amargura a la vida de una persona. ¿Sabía usted que científicamente está comprobado que la amargura como una emoción afecta el sistema digestivo en las personas? Una persona con amargura muy probablemente sufra de todas esas enfermedades que le mencioné un rato en el sistema digestivo. La amargura está descrita en la Biblia como una raíz. ¿Como una qué? Eso es lo que más hace un verdugo. Por eso la dejé de último. ¿Qué es lo que más hace un verdugo? Amargarnos. Hebreos capítulo 12 versículo 15. Ojo con ese texto. Hebreos capítulo 12 versículo 15 describe la amargura como una raíz. Mire lo que dice ese pasaje. Hebreos 12:15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna ¿qué? Raíz de amargura os estorbe. Ojo. Y por ello muchos sean ¿qué? Ojo aquí. Alguien amargado contagia a otros. ¿Me está escuchando? Alguien amargado contamina a otros. Para usted erradicar una maleza, para usted erradicar algún árbol que quiera sacar, debe sacarlo ¿de qué? De raíz, porque si no vuelve a qué. Y de hecho, hasta en la Biblia lo dice, que cuando alguien arranca un árbol y lo deja ahí, muy probablemente la raíz empiece a buscar la tierra y vuelva el árbol a qué. Por eso hay que alejarlo totalmente del agua, del suelo, para que no. Entonces la amargura es una raíz que contamina el interior y que contamina a otros. Eso es lo que hace un verdugo. Entonces dirá usted, ¿qué hago? Sencilla y llanamente, tome la decisión de sanar su corazón, de perdonar a otros. Dejé esta última cosita aquí para decirles esto. Hay algunos que dicen que los verdugos ahí no son solamente esto que le acabo de decir, sino que muy probablemente los verdugos que describe Mateo 18, versículo 34, perdón, representan espíritus espirituales malignos que atormentan a una persona. Escuche lo que le voy a decir. En mi experiencia, yo no es que sea muy viejito, aunque ya me dicen que estoy muy viejito, que estoy más viejito que mejor dicho. Pero en mi experiencia me he dado cuenta que cuando alguien dice que siente tormentos espirituales en su vida, después les voy a explicar más a fondo eso. Yo tuve una experiencia, tantas experiencias, en la ciudad de Ipiales en el año 2019. Resulta que una chica que conocimos en Pasto empezó a tener unas situaciones espirituales y ella nos pidió ayuda. Yo le dije, ok, venga, hagamos algo. Para resumirle la historia, le dije, venga a la ciudad de Ipiales. Se quedó en una casa y todos los días durante una semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo,
Tuvimos sesiones de consejería y de liberación con ella en el salón de la iglesia. En algunas ocasiones solo con otra persona que la acompañó a ella para ayudarla. A veces la mandé con mi esposa, luego los dos. Y no sentíamos que avanzábamos, no sentíamos que avanzábamos. El día domingo terminó el servicio en la iglesia. Ella se quedó porque sintió cosas extrañas. Empezamos a orar por ella. Recuerdo que ahí estaban mis hijas y se dieron la 1 de la tarde. El servicio ya empezó a las 9, terminamos a las 10:45, 11 de la mañana. Seguimos con ella y se dieron las 12, la 1, las 2. Eran las 3 de la tarde y esa mujer ahí orando, no pasaba nada. Y nosotros, yo estaba cansado. Y algo por allá me iluminó esto que les estoy diciendo hoy. Y empecé a hablarle a ella así al oído, literalmente. Mi esposa estaba ahí ayudándome a orar. Y empecé a descubrir que a ella le habían hecho una cantidad de cosas en la casa, ciertas personas, una expareja. Y a raíz de eso ella empezó a hacer otras cosas que no tenía que haber hecho. Y eso le abrió puertas a cosas espirituales de las tinieblas y la estaban atormentando. Cuando yo empecé a hablarle de eso y empecé a sanarle su corazón y hablarle del perdón, primero de Dios, pedirle perdón a Dios, empezar a soltar. Hermanos queridos, yo les digo, descansé. Después de esa noche, de lo cansado que estaba en la cama, yo dije, ¿por qué no empecé por eso? Ahí entendí que esos verdugos que dice, muy probablemente a algunos, no estoy diciendo que a todos, no vayan a decir que vaya a ser, no, el pastor ahora nos va a mandar para la casa asustados porque nos van a llegar a atormentarnos. No, pero cuando hay raíces muy profundas, como en el caso de ella, no le voy a contar para no entrar en detalles porque no es bueno, pero ella tenía raíces muy profundas. Los verdugos eran espíritus malignos que la atormentaban. Entonces yo le he enseñado a la gente, y Piales, la iglesia de Piales va mucho más avanzada en estos temas. El pastor Alirio, los líderes de allá saben de esto. Y yo les digo siempre, cuando hacemos esas sesiones, nosotros tenemos procesos en la iglesia que se llaman encuentros. Es la escuela del espíritu, es algo muy interesante. Después lo vamos a hacer acá. Les digo, si la persona tiene cosas que no ha perdonado, tiene raíces profundas, puede tener un espíritu inmundo, no le va a salir hasta que no resuelva ese perdón. ¿Sabe por qué? Porque la falta de perdón, la raíz de amargura, es un caldo de cultivo y puertas abiertas para que el enemigo venga a atormentar la vida de una persona. Yo no lo quiero asustar con eso. Lo que le quiero decir es que usted está destinado para tener una vida en abundancia y una vida de bendición. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén de verdad? ¿Dicen amén o no amén? ¿Por qué, pastor? Porque Juan 10:10 dice, el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Y Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. Esa palabra significa plenitud. Y yo creo que Dios quiere que vivamos bendecidos y en plenitud. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hay que hacer? Examínese, suelte. Esto último que le estoy diciendo va a cobrar sentido con lo que yo quiero enseñarles y entrarlos un poquito, que entremos en el proceso que empezamos en Ipiales en el 2019. Va a ser muy especial porque vamos a orar mucho aquí en este lugar estos próximos días. Así que trate de no perderse esos próximos domingos, por favor. Finalmente yo quiero decirle que lean conmigo el último texto, Santiago 5:16. Por esto es importante que usted examine su vida, para que tenga cuidado con esos verdugos que no vengan a atormentarlo. ¿Qué dice Santiago 5:16? Mire lo que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Según ese texto, mi oración será eficaz, mi oración tendrá respuesta si yo he aprendido a perdonar. Punto. Escúchelo. Porque es que la gente a veces toma el último pasaje, el último frase
después del punto que dice: la oración eficaz del justo puede mucho, pero se olvida de lo de atrás. Para que tu oración y mi oración tengan efecto, debo confesar mis ofensas, orar y ser sanado. Para ser sanado no solamente tengo que orar, escúcheme, para ser sanado de esas heridas del pasado, de ese dolor, de esas cosas que le hicieron, no es solamente orar. El texto dice: confiesen sus ofensas los unos a los otros. Hago esta claridad: si usted no puede y no quiere, no debería hacerlo. No es para que salga de aquí y empiece a buscar a la gente y decirle: venga, arreglamos el asunto. No, porque la otra persona no lo va a entender. Usted sí, pero el otro no. Lo que usted tiene que hacer esta mañana es decir, aquí en este lugar, en medio de este tiempo de oración, decirle, mencione a la persona y diga: a fulano de tal, a esta persona, a X mujer, a X varón, yo perdono, yo lo quiero soltar. Porque es que si usted sale de aquí a buscarlo, de pronto se le ahonda el problema en vez de arreglarse. ¿Me está siguiendo acá? Entonces, por eso es para que usted sea sanado, para que usted tenga una vida espiritual y una vida física en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Cuídese de esos verdugos que lo atormentan y le quitan la paz en esta mañana. Amén. ¿Cuántos aprendieron algo de la palabra hoy? ¿Si aprendimos o no aprendimos? Póngase de pie, yo quiero que terminemos orando esta mañana, por favor. Quiero que se coloque de pie, por favor, si es tan amable. Y quiero invitarle para que tengamos este momento de oración, que sea con toda la fe, pero también con toda la libertad posible. Así que si usted está cerca de alguien, de su familia, vamos a estar meditando en esta palabra, pero ojalá que lo hagamos personalmente. Por favor, cierre sus ojos ahí donde está. Aquí no se trata de revolcar las emociones. Aquí no se trata de hacerle sentir mal, de hacerle sentir que todo está mal en su vida. No, todos hemos pasado por esto. Aunque usted no lo crea, yo tuve un choque con Dios cuando se permitió y llegó la hora de que mi papá muriera. Y suena raro, pero yo tuve que tener un proceso de sanidad con Dios mismo. Me encerré en los días de la cuarentena en un ayuno, solo, sentado en un rincón, a hablar con Dios y desahogarme y decirle: Dios, ¿por qué permitiste que yo quería tener a mi padre más años? Yo quería que... y lloré y tuve que soltar eso. No perdonar a Dios, pero sentía que tenía que decirle eso. Al que mucho ama es porque mucho se le ha perdonado, dijo Jesús. ¿Cuántas veces el Señor nos ha perdonado? ¿Cuántas veces, sabiendo usted y yo que debíamos haber recibido un castigo por algo que hicimos y que ofendimos a Dios, aún así Dios nos perdonó y tuvo misericordia de nosotros? Entonces Dios dice: tengan misericordia, aprendan a perdonar, porque si no aprenden a perdonar, los van a llevar a un juicio, y si llegan a ese juicio, ese verdugo los va a atormentar. Así que esta mañana, ahí donde usted está, cierre sus ojos, ponga su mano derecha en su corazón como un acto de fe, por favor. Ahí donde está, ponga su mano derecha ahí en su corazón como un acto de fe, y examina tu vida, examina tu corazón esta mañana. Examina tu corazón esta mañana y dile: Señor, muéstrame si todavía hay algo de verdad. ¿Cómo lo determinas tú? ¿Cómo lo determinas cuando tú sabes que hay algo que te daña el día, que te amarga, que te preocupa, que te roba el sueño? Eso es lo que les decía hace un momento. Eso hacen los verdugos. Eso hacen los verdugos. Quitarte la paz, amargarte. Por eso el consejo esta mañana es: antes de que llegue ese juicio, antes de que te lleguen a juzgar, entonces arréglate con tu adversario. Arréglate con tu adversario esta mañana. Yo no sé si usted pueda traer a su memoria algunas personas
Levante ahí su oración. Ponga su mano derecha en su corazón. Levante su mano izquierda. Todos cierren sus ojos, por favor. Ni siquiera yo le voy a pedir que tenga que decirme algo concreto a mí. Esto no es para averiguarle la vida a alguien. Esto no es para averiguarle la vida a una persona. Es porque yo sé que Dios quiere vernos bendecidos. Y antes de entrar a todo este proceso, tenemos que quitar la deuda de nuestro corazón. Levante su mano izquierda ahí donde está. Yo no sé si es papá, si es mamá la que tenga que perdonar. Yo no sé si es a tu esposo, a tu esposa, si es a tu hermano, a tu hermana. Ese es el prójimo, todos los que han estado cerca de ti. Quizás esa persona ya está lejos, ni siquiera te has vuelto a encontrar con esa persona. Y usted dirá, mejor, pero no quiero recordarlo más. Pero todavía sangre es herida. ¿Por qué te dejas amargar? Entonces ahí viene el verdugo y te amarga el día, y te amarga la comida, y te amarga el almuerzo, y te amarga la hora de dormir, te amarga tu relación, te amarga tu vida espiritual, tu trabajo. Hoy tenemos que decir, Señor, soltamos a ellos, soltamos todas esas cosas. Como dice este cántico, que la gloria del Señor venga a sanar toda herida. Confesado las ofensas, si a alguien usted tiene que ir a arreglar y lo puede hacer, ojalá lo puedas hacer sentados a la mesa. La Biblia dice que aún al enemigo se sienta a la mesa para hacerlo quedar en vergüenza, porque le estamos diciendo, yo ya no tengo problemas contigo, pero quiero arreglar este asunto. Si hay alguien con el cual puedas arreglar un asunto, arréglalo. Si lo puedes hablar todavía, háblalo. No le dé lugar a esos verdugos, por favor. No le dé lugar a esos verdugos que te atormentan, que te enferman, que te amargan. Y esa raíz de amargura crece en tu corazón, crece en tu mente, en tu alma. Ahí donde usted está, Padre, en el nombre de Jesús, lloro esta mañana. No alcanzo a orar uno por uno, pero sé que tú puedes estar ahí obrando en sus corazones, Señor. No sé a qué persona tengas que perdonar esta mañana. Yo te he mostrado la realidad del perdón, lo que dice la Biblia. Perdona, suelta, para que no estés atado, para que no estés enfermo, para que no estés en una cárcel, para que no te lleven a juicio y por no haber perdonado te vaya mal. Te quiero decir esta mañana, suéltalo, suéltalo. La palabra perdón ha perdido tanto valor que no se entiende que perdonar es soltar, es sanar, es restaurar, es restituir. La Biblia habla del restituir. Por eso en esta mañana yo le digo, suelte a esa persona, suéltelo en el nombre de Jesús. Yo sé que con esta palabra y esta oración se le pueden estar viniendo imágenes a su mente y a su corazón. Se le puede estar viniendo imágenes a su mente de esa persona, de ese momento. Y usted dice, ¿por qué tuvieron que revolcarme esos recuerdos? Precisamente para que salgan, para que no vuelvan más. Para que cuando mires hacia atrás diga, wow, ya sané. En el nombre de Jesús de Nazaret en esta mañana. Levante sus manos al cielo. Levante sus dos manos al cielo si puede hacerlo, por favor. Levante sus dos manos al cielo. Y dígale, Señor, gracias porque tú me has perdonado primero. Porque has tenido misericordia de mí y no me has juzgado todavía conforme a lo malo que yo he hecho, Señor. Te he fallado, Señor. Te he fallado, Dios. Pero yo sé, Señor, que tú has tenido misericordia. Levante sus manos y dígale, gracias por amarme, por perdonarme, por tener misericordia de mí, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, dígale, gracias, Señor Jesús, por esa sangre preciosa de tu en la cruz del Calvario que me perdona. Dígale, Señor, ahora enséñame a amar, enséñame a perdonar, Señor. Dígale, enséñame, yo no puedo, Señor. Me cuesta soltarlo, me cuesta soltar esas situaciones. Todavía me duele, todavía me hacen acordar, todavía me lo hacen recordar, Señor. Dígale, pero dígale, Señor, yo quiero soltar eso. En el nombre de Jesús, diga conmigo. Si se atreve a orar, ore conmigo y dígale, Señor, yo suelto
toda situación con las personas, Señor, que me han hecho daño, que me han hecho doler el corazón, Señor. Dígale, Señor, yo suelto todas esas personas. Dígale, en el nombre de Jesús de Nazaret, dígalo en esta mañana. Y si puede orar conmigo y se atreve a decirlo, dígale, yo perdono, Señor. Yo quiero sanar mi corazón. Dígale, yo perdono, yo suelto esa herida, Señor, que cicatrice para siempre. La Biblia dice que por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros curados. Sí, llevó las enfermedades y las dolencias, dice la palabra. Pero también en ese texto de Isaías 53 dice que el varón experimentado en todo sufrimiento y dolor. Yo sé que la llaga de Jesucristo quita la enfermedad, pero también sana el alma, sana el corazón, sana las emociones, quita la amargura. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy le quitamos todo derecho legal al enemigo. Hoy le quitamos todo derecho que tenían los verdugos para dañarnos, para atormentarnos, Señor. Padre, sobre mi vida, sobre la vida de cada persona que está aquí esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús, las personas que ven esta predicación también, Señor, le quitamos todo derecho a los verdugos, todo permiso que le habíamos dado, Señor amado. No más amargura, no más tristeza, Señor, no más ellos para amargarnos, para robarnos la paz, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, que tu gloria descienda, Señor, sobre este lugar. Que tu gloria descienda sobre este lugar esta mañana, Señor. Dale gracias al Señor en este día. Gracias, Señor. Levante sus manitos al cielo ahí. Tenga sus manitos en alto. En el nombre de Jesús yo oro esta mañana para que, como dice Filipenses capítulo 4, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus mentes y sus corazones. Todas esas rencillas, resentimiento, amargura, odio, sentimientos de venganza nunca actúen en nosotros, Señor amado. Que en el nombre de Jesús esta mañana declaramos, Señor, que arreglamos las cuentas contigo primero y con la gente a nuestro alrededor, porque no queremos tener los verdugos en nuestra vida, Señor. Levante sus manos y haga esta oración conmigo para terminar. Dígale: Padre Dios, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia, porque me has perdonado. Gracias por hacerlo. Dígale: Señor, yo te pido que me enseñes y me ayudes a soltar, a sanar, perdonar lo que sea necesario. Dígale: yo quiero estar sano, Señor, vivir la vida en paz y en bendición contigo, Señor. Dígale: Dios, ore conmigo y dígale: Señor, en esta mañana yo decido quitarle todo permiso a esos verdugos que me quieran atormentar, que me quieran robar la paz, Señor. En el nombre de Jesús, dígale: gracias, Dios, por permitirme experimentar tu perdón. Ahora enséñame a hacerlo también, Señor. Dígale: Padre, yo te pido que me ayudes y que guardes mi corazón, mi mente y mi corazón, Señor, y sanes todo aquello que me ha hecho daño, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Amén. Dele un buen aplauso al Señor este día, por favor. En el nombre